En este vídeo de la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber, vamos a estudiar la lucha de la torre contra el peón de torre. En casi todos los finales teóricos, la presencia del peón de torre implica maniobras y métodos diferentes. Siempre es por una de estas dos circunstancias, por posibilidades de ahogado o porque la presencia, la proximidad, mejor dicho, de la banda dificulta la maniobrabilidad de los reyes. Tenemos una posición que ya hemos estudiado con peones centrales, en la cual el rey del bando fuerte, el que tiene la torre, está presionando a su rival desde atrás. Esta misma posición, con los peones centrales, no era suficiente para ganar, no tenía eficacia. Por eso con los peones centrales había que o bien situarse lateralmente a tiempo para dar un jaque que fuera empujando al rey débil hacia la banda o a ponerse delante de su peón, o bien rodeando por el lado contrario. Entonces eran los dos métodos con un peón que no fuera de torre. Pero con un peón de torre, que normalmente, bueno, da algunas posibilidades de ahogado, y también en este final da alguna posibilidad de ahogado. Pues normalmente el peón de torre, pues en estas situaciones suele favorecer al bando débil por las posibilidades estas de ahogado, como es el caso de la dama contra el peón y algunas otras. Y sin embargo, en este tipo de situación le perjudica. Esta posición, que es tablas con un peón central, se pierde con un peón de torre. Y vamos a ver cómo y por qué. Las blancas continúan en su estrategia de ir presionando al rey negro por detrás. Como no hay tiempo aquí, mejor dicho, no hay espacio aquí para rodear, porque no hay espacio por la izquierda del rey negro, pero se puede repetir la estrategia de empujar al rey negro hacia la banda. Llegamos a esta situación en la cual la jugada de oposición de los reyes, el boliche final, impide la coronación del peón en dama. Este es un tipo de situación, bueno, pues que se produce a menudo en muchos tipos de finales. En el de torre contra peón, si el peón no fuera de torre, pues el peón se transforma en caballo, y si no fuera de torre, decíamos, hace tablas. Si el peón es de torre, también se transforma en caballo, pero el caballo se pierde rápidamente. Esa es la diferencia entre el peón de torre y el peón central en esta situación en la que el rey del bando fuerte empuja desde atrás del peón. El rey del bando fuerte, en este caso el blanco, viene aquí y el caballo se pierde inmediatamente. Como os digo muchas veces, hay algunos finales en los que es más importante aprenderse el procedimiento y hay otros en que basta con saber, este se gana o no se gana. Porque luego, cuando se te produce en la práctica, descubrir el procedimiento es muy sencillo. Ganar el caballo en esta posición es muy sencillo. Y defenderse con el caballo, cuando el peón es central y el caballo ha coronado en una casilla que no sea el rincón, es muy sencillo, porque hay que hacer jugadas únicas. Aquí una jugada más de las negras y reciben mate o pierden el caballo. Bueno, vamos a volver momentáneamente a esta posición. Esto significaría que en realidad, en este caso, el rey de las blancas sí que le interesaría colocarse de esta forma, y también significaría que en caso de un jaque lateral de la torre, es posible que el rey de las negras, que en este caso siempre está en el mismo lado del peón que el rey de las blancas, porque no hay tablero por el otro lado, le pueda interesar ir hacia atrás para obstaculizar el avance del rey de las blancas. Esto va a ser difícil que funcione porque la torre puede tener jaques, pero si la torre estuviera un poco obstaculizada en sus jaques, existiría esta posibilidad. Bien, vamos a ver otra posición que podemos decir relativamente importante aquí. Vamos a ver lo que sucede en el caso de que el rey del bando fuerte, el rey de la torre, esté en oposición o venga por la zona lateral.
Vamos a considerar esta posición, tanto si juegan las blancas como si juegan las negras. Bien, si juegan las negras vamos a acabar enseguida, pero lo vamos a considerar. Si juegan las negras van a coronar, ¿no? Es cierto que sigue siendo tablas, porque la torre puede cambiarse fácilmente por la dama con 2 jaques. Para que jueguen las negras, puesto que la posición que tenemos toca las blancas, vamos a hacer una pérdida de tiempo por parte de las blancas. Las negras coronarían. La torre con 2 jaques recuperaría la dama. Bien, esto es obvio, pero bueno, nos sirve para establecer la conclusión final. Y si juegan las blancas, bueno, si juegan las blancas parece lógico que lo que deben hacer es dar jaque. ¿Y qué deben hacer ahora las negras? A diferencia de otros finales con el peón central, donde el rey debe ir hacia atrás para permitir a su peón coronar. En este caso, si el rey fuera hacia atrás, las blancas se acercarían y las negras, si coronan, dama la pierden entera, cosa que con un peón central no sucedería. Se cambiaría por la torre. Y si coronan caballo, lo pierden en una jugada más. Por lo tanto, si el rey va a la casilla normal, en otros casos pierde. Pero en este caso hay una cosa a su favor. No cambia realmente el resultado de la posición con respecto a otros peones, puesto que en otros peones hay que ir con el rey hacia atrás y en este hacia adelante, pero el resultado es el mismo. Las negras tienen una cosa a su favor, y es que cuando sitúan el rey delante del peón, momentáneamente están ahogadas. Y eso obliga a las blancas a apartar la torre. No les da tiempo a acercar su rey, porque el rey está ahogado y hay que mover la torre. Y en cuanto la torre se mueva, y se tiene que mover permitiendo salir el rey, porque si no sigue siendo ahogado, pues el rey sale y la situación se vuelve a repetir. Bien, así pues vemos que cuando el rey viene desde el lado lateral, si el peón ha llegado a la séptima fila, gracias al recurso de ahogado nuevo en estos finales, el bando del peón consigue las tablas. ¿Y qué pasa si está más atrás el peón? Esto es muy, muy importante. Esta es lo que yo llamo la posición límite de estos finales. Es tan importante que la inmensa mayoría de finales de torre contra peón de torre, en el análisis hay algún momento que se llega a esta posición. En alguna de las variantes. Es casi imposible que no se llegue a esta posición. Si no se llega, es que el final es claro. Es claro para que la torre gane o claro para que el bando del peón haga tablas. Si el final es un poco oscuro y necesita análisis, en el análisis va a llegar a esta posición. Esta posición es realmente importantísima. Con otros peones también es muy importante, pero no tanto, porque los reyes pueden venir desde diferentes posiciones, pero con el peón de torre o el rey viene lateral o el rey viene desde atrás. Entonces la posición límite es cuando los reyes se sitúan enfrente y el peón en la misma fila en la sexta fila, la tercera, desde el punto de vista de la nomenclatura de la notación y de las blancas, pero la sexta porque normalmente consideramos el grado de avance del peón como más relevante. Cuando están, por lo tanto, el peón en la sexta fila y los reyes enfrente, y la torre preparada para dar jaque, esto es muy importante, la torre preparada para dar jaque, el resultado depende de a quién le toca jugar y lo vamos a analizar. Si les toca jugar a las blancas, el bando de la torre gana. Si les toca jugar a las negras, el bando del peón hacen tablas. Vamos a ver qué pasa. Si empiezan las blancas es muy sencillo. Las blancas dan jaque. Ajá, la posición la hemos puesto de tal manera que juegan las negras. Bien, vamos a analizar primero con las negras y enseguida vamos a comprender lo que pasaría si empezaran las blancas. Juegan las negras. Bien, podrían avanzar el peón, ¿verdad? Parece la lógica. Sin embargo, no es la jugada correcta. Sería un error perdedor. Por eso es tan importante analizar, saber lo que sucede en esta posición y analizarla bien. Si el peón avanza, la torre daría jaque y el rey debe situarse en la columna A, en la misma que está su peón. Y entonces con la sencilla jugada de acercamiento del rey, que ya acabamos de ver en el análisis de la otra posición, las blancas ganan. Claro, cuando analizamos posiciones consecutivas en las cuales vamos situando las piezas un poquito más atrás, lógicamente nos encontramos con que parte del análisis que tenemos que hacer ya lo hemos hecho en la posición anterior. Bueno, bien,
entonces el avance del peón pierde. Hay que mover, por lo tanto, el rey. Y la jugada lógica de mover el rey es muy sencilla, claro, lo vamos a avanzar. Ahora, si las blancas jugaran el rey poniéndolo en oposición, con el avance llegaríamos a la posición que ya conocemos, que es tablas, aunque les toque a las blancas. Por lo tanto, las blancas deben intentar otra cosa. Esta es una posición importantísima, ¿eh? He visto cometer errores en esta posición, incluso a grandes maestros, aunque os parezca mentira. Bien, el primer error que se puede cometer es avanzar. Este error no se lo he visto cometer a grandes maestros, pero otros que luego vamos a ver sí. Bien, avanzar el peón. Se avanza el rey. Va, y ahora la torre dará jaque, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar jaque. ¿Por dónde? Lateral o por detrás. Vamos a considerar los dos, pero vamos a empezar por dar el jaque por atrás, que parece el más lógico. Y ahora, si el rey se situara delante del peón para buscar el ahogado, se encontraría, aunque las negras tendrían que tener un poquito de cuidado, se encontraría con un mate en 3 jugadas. Un mate inmediato. Las blancas deberían jugar el rey a C3, no a C2, que entonces después de peón 7 no sería posible evitar el ahogado, porque cualquiera de las dos piezas negras está ahogando. Vamos a hacerlo para visualizarlo más. Después de aquí, cualquiera de las dos piezas blancas por sí sola ahoga al rey negro. Por lo tanto, va a ser imposible ahora... perdón, sí es posible evitar el ahogado. Podríamos evitar el ahogado así. Por lo tanto, esta jugada también es ganadora. Pero muchísimo más rápido. El rey a la casilla C3. El peón tiene que avanzar. La torre amenaza al mate y no se puede evitar. El rey tiene que venir aquí y la torre da mate. Así que el rey no puede situarse delante de su peón, ¿eh? Bien. Por lo tanto, solo le queda una casilla a considerar, que es aquí, pero esta casilla es correcta. Ahora el peón amenaza a avanzar. Y si la torre se pone detrás del peón, el rey lo vuelve a defender. Hemos regresado a la situación en la que estábamos. La torre puede volver a dar jaque y entonces el rey volvería a venir aquí. Y ahora vamos a ver qué pasaría con el jaque lateral, porque el jaque lateral lo podemos dar también desde aquí. Ahora damos este jaque y el rey viene aquí. Bien, y claro, posible que ahora las blancas digan, bueno, pues voy a dar este otro jaque aquí. Y nuevamente las negras tienen que tener cuidado, porque no son iguales las casillas que tiene el rey, aunque pueda parecerlo a primera vista. Si avanzan el rey, lo cual parece normal, pues se vuelven a encontrar en una situación muy restringida en la cual, después del acercamiento del rey blanco y de este nuevo jaque, o bien pierden el peón, que sería mate muy rápido, o bien vienen el rincón y reciben mate inmediatamente. Así que cuidado en esta posición, hay que ir con el rey para atrás, enfrentándose al rey de las blancas. La posibilidad de cometer el error aquí viene dada por la similitud de las posiciones, que si no estamos concentrados nos puede llevar a no diferenciarlas. Naturalmente ahora otro jaque, regresaría aquí y las tablas ya serían inmediatas. Así pues, esta es la posición más importante en los finales de torre contra peón de torre y posiblemente la más importante en los finales de torre contra peón. Si las negras juegan, hemos visto que hacen tablas. Si jugaran las blancas no hace falta analizarlo, porque con dar el jaque vemos inmediatamente que el rey de las negras tendría que situarse en una casilla muy desfavorable. Así, vamos a repetir realmente estas posiciones, pero acelerando el proceso vamos a ver de manera consecutiva estas 3 posiciones que nos van a servir para recordar. La primera, esta posición, con el peón en séptima y los reyes enfrentados, juegue quien juegue, tablas. La segunda, la posición más importante y posición límite, con el peón en sexta y los reyes enfrentados y la torre dispuesta a dar jaque. Si juega la torre gana, si juega el peón tablas. Y para terminar la serie con el peón en quinta y los reyes enfrentados, juegue quien juegue, la torre gana. Veis que hay una graduación perfecta. Cuanto más atrás está el peón, el resultado de la posición va empeorando para el bando del peón de una manera que es muy fácil de recordar. Y son relativamente fáciles de recordar también las maniobras, pero
Hay que tener una ligera atención, solamente una ligera atención. Muy bien, con estas dos últimas posiciones, es uno de los casos en que vamos a ampliar un poquito las que vienen en el libro. Vamos a terminar el capítulo de torre contra peón. Y lo vamos a terminar con la situación más sorprendente. ¿Hay algún caso en que un peón puede ganar contra una torre? Hay unos pocos casos, lógicamente, si le toca al bando del peón y puede coronar. Pero tocando al bando de la torre, ¿hay algún caso? Sí, hay algunas posiciones con el peón en séptima que la torre está muy mal colocada y no lo puede detener. Sin embargo, si le toca al bando de la torre, casi siempre tiene algún jaque y se producen algunas maniobras muy interesantes y que conviene conocer. Vamos a ver dos posiciones sobre ello. Una, la que podemos decir la más normal, con un peón central. Este tipo de posición se produce de vez en cuando, no tanto con torre contra peón, siendo eso el único material que hay en el tablero, sino en finales de torre, con peones, contra algunos peones, en principio contra torre, pero claro, que la torre se ha entregado por algún motivo para alcanzar una posición en que un peón alcanza la séptima fila y la torre no lo puede detener. Vamos a ver el caso en que la torre tiene bastantes jaques y puede intentar detenerlo. Este tipo de situación se produjo en una partida importante entre Svilder y Topalov del torneo de Linares, es decir, a muy alto nivel. Bien, hemos dicho aquí les toca a las negras y el peón amenaza coronar. Lógicamente, la única jugada para alargar partida por parte de las negras es dar jaque. Podría parecer que la partida se acaba ya, porque las blancas pueden acabar con los jaques con la jugada rey d7, pero esta sería una jugada impaciente y errónea, porque ahora el rey queda, los dos reyes quedan enfrente, posición de oposición, o también la podemos llamar de body check, y resulta que cuando las blancas coronen su dama, la van a perder. Las negras alejan la torre lo suficiente, aunque no es necesario ir a la banda total del tablero, y cuando las blancas coronan jaques, jaque número 1 y segundo jaque, la torre se cambia por la dama. Así que volvemos a la posición después de la jugada primera de las negras, jaque. Las blancas no deben ser tan impacientes. Ahora comprobamos que también si las blancas van a la columna C, pues se van a encontrar con el mismo procedimiento que ganar. Que las blancas tienen como jugada única para intentar ganar mantenerse en la columna D. Y las negras pueden dar otro jaque. Las blancas se vuelven a encontrar con problemas similares. Ir a la columna D6 sería repetir la posición. Ir a la columna C sería permitir a la torre ganar la dama. Ir a la columna E sería permitir a la torre colocarse detrás del peón. Por lo tanto, nuevamente, la jugada única de las blancas es rey D4. Así que nos encontramos en una serie de jaques y de movimientos del rey a través de la columna D que parece interminable y que la partida terminaría en tablas, pero no es así. Porque cuando el rey baja lo suficiente en esa columna D, entonces en este momento concretamente ya puede pasar a la columna C. Pero claro, ¿de qué le sirve esto? Si la torre puede seguir dando jaques, pues le sirve de algo que vamos a ver ahora. Después, cuando ya ha bajado hasta la columna C de tal manera que no haya una enfilada en esa columna, el rey puede subir por la columna B. Seguía la serie de jaques, pero en la columna B con la diferencia de que cuando el rey llega a la casilla B7, ya se terminan los jaques de las negras y no existe el mismo truco que existía con el rey en D7. Se puede intentar llevar la torre a la octava, pero aquí la dama corona y cuando la torre da jaque, el rey vuelve a descender en escalera por las columnas B y A hasta que ataca la torre. Los jaques se acaban. ¿Veis qué pesada es la torre? Podemos decir, se puede mantener durante casi 20 jugadas resistiendo en esta posición, pero finalmente perdería, dejaría de dar jaques y todavía aguantaría un montón de jugadas acercándose al rey, pero perdería la partida.
Vamos a ver otra posición famosa en la historia del ajedrez, en la teoría del ajedrez, un poco más impactante, pero realmente más improbable. Nunca he visto este truco en la práctica, pero es igualmente instructivo y merece la pena hacerlo. Es la posición que se conoce como de Barbieri y Saavedra, no porque fuera una partida entre estos jugadores, sino porque sobre una partida que se jugó en un torneo amistoso prácticamente, bueno, de no muy alto nivel en el siglo XIX, creo que en Glasgow, un espectador y luego otro que le corrigió, pues acabaron componiendo este problema en el año 1895, que luego pues muchos compositores han aprovechado para perfeccionar o para complicar con algunos añadidos. Bien, aquí tenemos una posición en que el peón de las blancas está en sexta, pero lógicamente les toca mover a las blancas, si no la posición sería demasiado trivial, las tablas serían inmediatas, y después del avance del peón a la séptima fila, amenazando coronar, pues se produce una situación similar en algunos aspectos a la del ejemplo anterior, en la cual las negras se ven obligadas a empezar a dar jaques. Y también las blancas, si cometieran nuevamente la impaciencia de avanzar con rey a b7, pues las negras clavarían el peón y lo eliminarían, y por eso las blancas, que tampoco pueden ir a la columna C por los mismos motivos, si van a b7, la torre clava, si van a la columna C, la torre baja, y mediante una enfilada, unos rayos X, gana la dama, pues el rey tiene que bajar a través de la columna B. Las negras pueden seguir dando jaques, como hemos visto en el ejemplo anterior. Nuevamente, cuando el rey llega ya a la tercera fila de la columna B, aparte de que en este caso no podría seguir bajando por la columna B, pues puede pasar a la columna C. Y parece que la partida se termina, porque a la torre negra se le han acabado los jaques. Pero hay un recurso que, si bien ya digo, nunca lo he visto en la práctica en esta situación, sí es un recurso que se puede dar en otras situaciones. La torre puede mover a una casilla en la cual, si las blancas coronan dama, forzaría el ahogado. La torre aquí, y entonces, ¿qué pasa? Las blancas coronan dama y la torre, mediante esta jugada, forzaría el ahogado. Sin embargo, las blancas pueden ganar a partir de esta posición. Lo cual, como en otras posiciones, como en otras situaciones, os voy a proponer, a los que no los conozcáis, que en principio deberíais ser pocos, porque este es un ejemplo muy conocido, que lo utilicéis como ejercicio, porque realmente es muy satisfactorio y relativamente fácil de descubrir. Bueno, con esto terminamos este vídeo y este capítulo de torre contra peón. Hasta pronto.